Bueno, un último asunto que siempre nos preguntan es cómo secuencializar. Para secuencializar, lo que tenemos que tener claro es cuál es la competencia, no cuál es la habilidad de pensamiento. Porque, por ejemplo, esta competencia no se trata de deliberar. Se trata, miren ustedes, de deliberar sobre asuntos públicos a partir de argumentos razonados. Pero no solo es argumentar a partir de elementos razonados, sino que estimulen la formulación de una posición en pro del bien común. Es decir, lo que requerimos es entender la competencia en su globalidad. Es una actuación compleja, ¿no es cierto?, que tiene algunas características, pero que tiene un fin también. De igual manera, como hemos dicho que una competencia es la combinación de varias capacidades, tenemos que entender estas capacidades. Otra vez, la capacidad no es una habilidad de pensamiento con un conocimiento, sino es un saber delimitado que tiene varios aspectos. En este caso, problematiza asuntos públicos a partir del procesamiento de información sobre ellos y tiene 3 capacidades más. Pero vamos a estacionarnos un ratito en esta de problematiza. Para poder ver cómo esta capacidad progresa, uno podría decir, ya, ¿cómo hago para problematizar? ¿Qué cosa es lo primero para problematizar? Identificar, y después será que clasifico, después será que explico, después será que sintetizo. Esa no debe ser la lógica. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que yo quiero que problematice asuntos públicos, pero con una característica muy particular, a partir del procesamiento de información. Entonces, para lograr que eso haga, el equipo que trabaja en el ministerio ha intentado ver cuáles serían esas evidencias. ¿Se acuerdan que los indicadores son evidencias del desempeño? Entonces, ustedes pueden ver acá. Les he puesto como ejemplo el 5º, el 6º y el 7º ciclo. Entonces, ustedes ven, en el 5º ciclo, ¿qué tendrían que poder hacer los estudiantes de manera combinada? Tienen que identificar las características que definen a un asunto público. Y tienen que identificar los asuntos públicos, tienen varios aspectos implicados. Pero no es que yo voy a decir, voy a lograr esto y check. No, sino que durante, ¿no es cierto?, esos 2 grados van a tener que hacer todas estas cuestiones a la vez. Identificar las características que definen a un asunto público. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que problematicen. Para poder problematizar, primero tienen que ver las características de un asunto público. Entonces, tienen que poder decir, ya, para que sea un asunto público, por ejemplo, tienen que involucrarnos a un colectivo. Eso es importante, porque si no identifican que es un asunto público, difícilmente lo van a poder problematizar. Pero si ustedes ven, dice, elabora conjeturas que incluyan más de una causa que expliquen problemas que lo afectan a él y a sus compañeros. ¿Se acuerdan que la característica es que afecta a un colectivo? Entonces, no es que nosotros estamos secuencializando o partiendo el problematiza. Lo que estamos pensando es la capacidad en ese conjunto de saberes y estamos tratando de dar algunas evidencias. Entonces, identifica las características que definen un asunto público o elabora conjeturas sobre las causas o para problematizar, ¿qué hay que hacer? Poder hacer preguntas. Elabora preguntas simples respecto a asuntos que involucran a los miembros de su escuela. Pero también tiene que poder, fíjense ustedes, procesar información. Por eso es que hay algunos indicadores que dicen, elabora preguntas simples respecto a los asuntos. Al elaborar preguntas y tener respuestas, voy a procesar información sobre ese asunto. Pero también dice, explora una serie de fuentes de información de diversos tipos. También dice, distingue los hechos de las opiniones en las fuentes trabajadas. ¿Por qué? Porque para procesar la información, yo tengo que poder, por ejemplo, en un periódico, distinguir lo que es la opinión
de algún periodista de lo que son los hechos. Entonces, esta capacidad no la vamos a lograr por ejemplo, check 1, check 2, check 3. Y acá, no, no, no. Ah, pero como tiene 3 sí y 3 no, bueno, más o menos, ya, la tiene. No. Lo interesante para entender este concepto de capacidad y también el concepto de competencia es la combinación. Es decir, tenemos que establecer una serie de actividades en las cuales muchas veces y de diferente manera y en distintos contextos nuestros estudiantes tengan que combinar estos indicadores. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en el siguiente nivel tiene relación con esto, pero otra vez no se trata de que yo parta la problematización, sino que yo entienda qué estaría esperando. Yo estaría esperando, por ejemplo, acá, que ya pueda explicar, no solo decir las características, sino conceptualizar sobre qué es un asunto público, que pueda generar hipótesis, que pueda elaborar preguntas complejas, ¿no es cierto?, que pueda discriminar la información presentada en diferentes formatos. En los periódicos, ustedes conocen, tenemos editoriales, tenemos columnas, tenemos reportajes, no solo en periódicos, también pueden estar, por ejemplo, en programas televisivos. ¿Qué cosa es lo que les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es que para poder secuencializar las capacidades, no tenemos que pensar en la habilidad de pensamiento. Tenemos que pensar en la capacidad como un saber que incluye muchas cuestiones. Entonces, los indicadores lo que tienen que mostrar es en su combinación que se está avanzando en la problematización. En su combinación que se está avanzando en la problematización y obviamente en el séptimo ciclo igual. En su combinación que se está avanzando. Por eso es que es complejo hacer indicadores, porque no tenemos que estar viendo que progrese esto o que progrese aquello, sino que el conjunto de desempeños posibles, nos muestren cómo va avanzando en esta capacidad. Problematiza asuntos públicos. ¿Y por qué queremos que problematice? Nunca olvidar, porque lo que queremos es que delibere sobre esos asuntos públicos. Nadie va a deliberar ni a generar argumentos razonados si primero no se problematiza.